Bienvenidos a una nueva sesión, a un nuevo encuentro de conversación, de diálogo público y social de estudiociudadano.cl. El sitio destinado a plantear aquellos temas que nos parece que son lo importante, aquellos temas que de pronto los medios de comunicación tradicionales siempre no tienen tiempo para atenderlos. Y bueno, así es como estamos hoy día con una serie de problemas sociales, públicos, económicos, políticos, que de alguna manera algunos incluso no nos están dejando dormir. Así que como es la tónica de Estudio Ciudadano, cada semana tratamos de introducir algún tema que deje algo a nuestros seguidores, a nuestros telespectadores. Esta semana vamos a hablar de política, pero no de política tradicional, sino que la política entendida como el arte de gobernar, esa forma, esa palabra que viene del griego, que es la forma de gobernar de las polis griegas, donde no todos votaban, ni todos tenían derecho a voto. Pero bueno, sobre ese tipo de cosas, sobre cómo gobernarnos, sobre algunas materias de fondo también, es que vamos a conversar hoy día con un invitado que incluso ha escrito un libro que es una especie de desafío, que es una especie de propuesta para hablar de los temas políticos y sociales. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Estudio Ciudadano, Rodrigo García Tríat, ingeniero industrial, creador de un libro que se llama Si yo fuese presidente. Bienvenido a Estudio Ciudadano, Rodrigo, y gracias por aceptar la invitación. Alejandro, muchas gracias por invitarme. Una corrección, no soy ingeniero industrial, ingeniero civil. Ingeniero civil, disculpa, gracias. Sí. Rodrigo, nos hemos conocido por ahí en algunas redes de discusiones políticas, sin ser ambos ninguno de los dos militantes de ningún partido político, pero parece que nos hemos topado por un interés común sobre los temas públicos, los temas sociales. Y yo tengo tu libro, que me lo has hecho llegar muy gentilmente, y veo que este libro es una propuesta muy interesante porque desde una concepción ciudadana tú estás tratando de plantear un montón de temas que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué estos temas no lo están planteando los políticos profesionales, los que se supone que hacen las leyes para mejorar? Cuéntanos un poquito cuál es tu motivación, por qué has escrito un libro que se llama Si yo fuera presidente y luego seguimos hablando de la propuesta que están haciendo hoy día. Perfecto. Mira, yo creo que hay una inmensa mayoría de chilenos dentro de la cual me considero, que estamos interesados en que las cosas surjan y se hagan bien, ¿ya? Y pienso que los políticos actuales se metieron en política con esta misma intención y motivación de hacer las cosas bien. Pero pienso que algo pasa en el camino, la popularidad, el populismo, el tratar de mantenerse vigente, hace que finalmente se rindan a cómo se bate el chocolate en la política. Y finalmente creo que la política está muy capturada por el populismo y finalmente no se están haciendo las cosas bien. Yo no estoy metido en la política, sigo siendo un ciudadano y no quiero perder ese rol de ciudadano. Y desde este rol en que no me puedo contaminar por la política porque no estoy metido en ese mundo, es que presento ideas que son de sentido común. Yo creo que las compartimos entre muchos chilenos y vemos que las cosas se pueden hacer simplemente de una mucho mejor manera de la que se están haciendo. Y esa fue mi idea por la cual escribí este libro, ¿no es cierto? En que planteo muchas de esas ideas que son de, como te digo, sentido común, donde podríamos poner los incentivos para crear una mejor sociedad. ¿Cuántos años lleva el libro escrito ya? Este libro lo publiqué en septiembre del año 2017. Ese fue el año que se hicieron las elecciones. Se lo entregué en ese entonces candidato Sebastián Piñera, a Beatriz Sánchez, entre los dos que me recibieron. El resto los invité a recibirlo, pero no hubo ocasión de que lo recibieran, con la idea de compartir las ideas y que ellos precisamente lo pudieran tomar e implementar algunas de estas cosas. ¿Y alguna de esas ideas que están en el libro y que pudiste entregarle a Beatriz Sánchez y a Sebastián Piñera, tú crees que alguno la ha tomado y la ha enarbolado de alguna manera? Beatriz Sánchez no puede porque no está gobernando, pero son personajes públicos, perfectamente se les escucha cuando dan ideas, y Sebastián Piñera ha estado gobernando. ¿Has visto tú si alguno de los dos en algún momento ha citado siquiera algo de lo que tú planteas en tus libros? Directamente nada. Ya Sebastián Piñera me dijo que se lo iba a pasar a su equipo creativo y que él iba a guardar una copia, pero no veo nada del libro realmente en sus propuestas y hoy por hoy, como son las cosas,
pongo en duda que incluso Sebastián Piñera pueda estar gobernando con sus propias ideas, porque está tan capturado por lo que está pasando en el país que ni siquiera su plan es lo que está ejecutando, así que difícilmente podría haber tomado mis ideas para implementarlas. Aunque yo creo que le habría ido mejor si hubiera implementado alguna de estas ideas porque responden a lo que la ciudadanía quiere, digamos. ¿Qué ideas quisieras tú destacar? Porque son muchas, tú hablas de todo acá en el libro, en realidad es muy extenso el índice, y te refiere a temas económicos, a temas de gobierno, también te refiere a temas de la moral, como el tema del aborto, a temas de salud, haces un análisis y propuestas vinculadas con la salud pública, la salud privada, el sistema de financiamiento. Que, si tuvieras la posibilidad de, en 2 minutos, de destacar tal vez las ideas más importantes o las que más te gustan a ti o tal vez las que te parezcan que son más urgentes hoy día de a lo menos abordar, aunque no necesariamente sea de la forma como tú lo planteas en el libro. ¿Qué destacarías? Sí, mira, cuando tú planteas, por ejemplo, que yo hablo sobre el aborto, la gente que está escuchando o mirándonos puede pensar, chuta, ¿y este gallo qué pensará respecto al aborto? ¿Él quiere que sí o quiere que no? Claro, esa es la típica pregunta que se hace uno. Porque yo Claro. me fui a ese capítulo y ya lo leí. Y si te fijas, si lo leíste, yo no planteo un sí o un no, porque yo como persona tengo mi opinión ¿ya? Y quiero que esa opinión sea respetada al igual que yo respeto la opinión de cada uno. Lo que yo planteo en el libro es cómo debemos resolver nuestras diferencias para una mejor gobernabilidad entre todos, dar los espacios a cada persona que se pueda expresar y respetar algunos principios de moral mínimo. Entonces, hay un capítulo que habla de cómo resolver diferencias y se distinguen tres tipos de diferencias. Yo hago una clasificación en tres tipos. Unas que tienen que ver con conocimiento, otras tienen que ver con la cultura y otros que tienen que ver precisamente con las diferencias morales. ¿Ya? Entonces ahí lo que doy son criterios. Entonces, en el libro no se impone mi manera de pensar respecto del aborto, como tampoco de ningún otro tema, pero sí doy criterios de cómo deberíamos gobernarnos para resolver diferencias y tener leyes que en general nos conduzcan al bien social común. A mí me pareció, tú eres ingeniero, me pareció muy filosófico la forma como planteas el tema del aborto, porque haces una diferencia entre lo que parece que es una moral pública y la moral privada, y tratas de buscar un mecanismo para que en algún momento ambas situaciones vayan convergiendo. Incluso dices, mira, hay que dar un espacio para un periodo o un proceso de crecimiento ético, moral. ¿Podrías explicar un poquito más cómo tú tratas esta doble moralidad que a veces parece de la sociedad cuando se plantea el tema del aborto a nivel público y cuando le toca a una persona en su familia, en su relación, tal vez tener que decidir si se hace un aborto o no a una mujer? Claro, bueno, ahí distingo dos cosas. Una, la ética, que es más bien privada de un individuo o de un grupo de individuos, y la moral, que ya es algo que es masivo a toda la sociedad. Y el punto es, vamos a llevarlo a algo fácil, no matar. En general, la sociedad completa acepta no matar, aunque tenemos todavía individuos que piensan que eso se puede hacer y que no tiene ningún inconveniente, pero son realmente un porcentaje muy menor de la población que piensa que matar todavía es algo que no tiene ninguna implicancia. Ya, respecto a no matar, a nadie le molesta, hasta a la inmensa mayoría, no le molesta que haya una ley que diga y prohíba y condene el homicidio. ¿Ya? Entonces está bien que tengamos una ley así, la verdad es que nunca vamos a tener un debate al respecto. Pero también hay otras leyes que podrían existir y que le molestaría a gran parte de la población. Imagínate que alguien diga, no sé, que se imponga el criterio de que matar a un animal para comérselo es algo malo. Ahí los vegetarianos vengan y nos digan que matar está malo. Y pusieran una ley que dice que está prohibido comer carne y condenen a las personas que comen carne. Por un supuesto. Esto le molestaría a gran parte de la población. No podemos como sociedad tener una ley que diga eso. Produciría mucha infelicidad, ¿ya? Porque la sociedad no está preparada para eso. Además, quién sabe si la moral va hacia que seamos todos vegetarianos, capaz que sea una moda y después venga un retroceso. No lo sabemos hacia dónde va a caminar la moral en el futuro. Podemos intuirlo, pero no precisarlo con exactitud. Bueno, el aborto es un punto medio entre estos dos ejemplos, porque hay una parte de la sociedad que dice, no, eso es matar. Y hay otra parte de la sociedad que dice, está bien, porque es mi cuerpo, ¿ya? O es el cuerpo de mi señora, cuando se trata del caso del hombre. Entonces está en el punto medio. Entonces, ¿cómo resolvemos una diferencia como esa? Y a mí me parece que la solución que tenemos ahora, en que da un criterio moral de decir esto no está bien, digamos, pero permite excepciones por causales bien determinadas,
es una ley que conjuga ambos mundos, porque da un criterio moral de hacia dónde caminar como sociedad, pero también da el espacio a que se puedan producir abortos en un ambiente ordenado, no clandestino, y permite que ese grupo de personas que piensa que está bien el tema del aborto tenga la experiencia de tener su aborto y puedan reflexionar sobre eso una vez que lo hayan tenido y ellos puedan aprender sin que el resto de la sociedad le imponga a ellos una moral, del mismo modo que los vegetarianos no le pueden imponer su moral al resto de la sociedad. Cuando vemos el caso de ser vegetariano es claro, y cuando vemos el tema de no matar también es claro, pero cuando estamos en una coyuntura donde tenemos diferencias fuertes y es mitad y mitad de la sociedad, ahí no es tan claro. Por eso que los criterios los tenemos que desarrollar en estos ejemplos que sí son claros y aplicarlos en estos que son más difusos, porque son contingentes y realmente ahí no tenemos una claridad de cómo expresarlo. Entonces, esto de tener leyes direccionadoras con espacios para que cada persona aprenda y pueda desarrollar y mejorar su moral dentro de la legalidad, me parece a mí una buena solución. Rodrigo, tú eres muy mesurado para hablar. Eso no se ve en el diálogo público. ¿Notas que de pronto en estos temas, aborto o todo este movimiento animalista, los veganos, no hay un cierto extremismo en la forma como desarrollamos los temas en Chile? ¿Es necesario ese extremismo? Porque mientras tú hablabas yo pensaba que el aborto, yo soy pro vida, por ejemplo, pero uno observa que a nivel mundial ciertas legislaciones permiten el aborto en determinadas circunstancias que se ha considerado que son muy justificadas. Y pareciera que cuando se llega a ese tipo de equilibrios, si podemos llamar que eso es un equilibrio, el problema deja de ser tan grave, deja de ser tan complicado como un elemento que genera disonancia en la sociedad. ¿Crees tú que en Chile tenemos un problema para discutir los temas? ¿Nos agarramos por cualquier cosa en la primera? ¿O no? ¿Qué pasará? Bueno, en Chile llegamos a la misma solución, una ley orientadora y excepciones. Yo también soy pro vida, yo no haría un aborto, ¿ya? Pero tengo que respetar lo que piensan los demás. Yo no creo que en Chile seamos tan distintos como son otros países, ¿ya? Cada país tiene su tipo de sangre, más apasionado, ¿no? Y creo que cuando se está en un periodo de negociación, efectivamente las posiciones se tienden a extremar. Ahora, sí nos parece que en Chile hoy día estamos en posiciones más extremas que las que vivimos tiempo atrás. ¿Ya? Y quizás no tan extremas como en periodos anteriores. Nosotros hemos pasado en la historia de Chile periodos que han sido mucho más violentos que los que estamos viviendo ahora. Entonces, tú observas, si miras la historia de Chile, hemos pasado por periodos de mayor paz o entendimiento y periodos de mayor exacerbación de las diferencias. Puede ser que estemos en un periodo de exacerbación, sí, que está impulsado por el populismo y por el rating, sí, puede ser, porque eso tenemos una sociedad que hoy día está incentivando eso. Mientras más extremo y duro eres, más votos ganas. Entonces, cuando tenemos una sociedad que incentiva eso, ese es el tipo de conductas que vamos a ver que van a aumentar. Y en la medida que la sociedad no promueva eso, ese tipo de conductas se van a reducir. ¿Ya? Es así de simple. Tú dijiste algo que es muy cierto. Los políticos, la gente que quiere estar en el debate público, busca llamar la atención. Porque llamar la atención lo mantiene vigente y cuando llegan los periodos electorales existe la posibilidad entonces de capturar el voto y mantenerse en el poder. Algunos definen que la política es la lucha por el poder. A mí no me gusta eso, pero es la triste realidad, parece, de que efectivamente es la lucha por el poder. En ese contexto, tú en tu libro partes definiendo qué es la democracia. Yo siempre he pensado que la democracia es un mal necesario. O sea, es decir, dentro de todo lo que hay, parece que es el mejor modelo, pero a mí me parece que no es perfecto. ¿Qué es la democracia, Rodrigo, de acuerdo a tu definición? ¿Y es el mejor modelo para...? Mira, la democracia es una palabra que yo creo que tiene tantas definiciones como habitantes en el planeta, ¿ya? Y los griegos, democracia era el gobierno precisamente de una oligarquía, no era el gobierno del pueblo. El pueblo eran solamente los que tenían cierto privilegio, tierra, poder, no era la gente humilde, digamos. Aclaremos, Rodrigo, para nuestros telespectadores, en fin, de que una oligarquía se identifica por ser un grupo pequeño que ostenta el poder. Dentro de la sociedad, claro. Y eso, mira,
no importa que si estamos hablando de democracia, de sistemas feudales, de reinos, siempre ha sido unos pocos gobernando unos muchos. De eso se trata. Así que definir la palabra democracia realmente no es lo más relevante. Sí creo que en los pueblos en general les va mejor cuando los gobierna gente sabia, ¿ya? ¿Cómo elegir a la gente sabia cuando hoy día elegimos por popularidad? Es todo un tema. Entonces, creo que le iba mejor a los pueblos originarios cuando eran gobernados por estos grupos de ancianos que eran los más sabios del pueblo. Ahora, el gobierno de una nación en algo se parece al gobierno de una casa. Y cuando tú tienes niños chicos, lo que necesitas son papás más bien autoritarios, que dicten las normas, ¿ya? Que entreguen valores y que en esa forma medianamente autoritaria, ¿no es cierto?, entregan también seguridad. En la medida que los niños van creciendo, van ganando independencia, autonomía, ellos van opinando más, tienen más libertad de acción, más libertad de decisión y los papás les van entregando más libertad en la medida que ellos van respondiendo a las libertades previas que han sido entregadas. Hasta que llega finalmente algo que podríamos denominar como democracia, ¿no es cierto?, en que los niños ya están a punto de, ya han estudiado sus carreras, son independientes, están a punto de independizarse y su opinión es tan válida como la de los papás, ¿ya? Y después con el tiempo pasa lo contrario, los hijos suelen hacerse cargo de los papás y son ellos los que deciden, los papás tienen que empezar a obedecer como si fueran los hijos. Si te fijas, en la educación de los hijos no hay un método que sea el adecuado para siempre. El método adecuado es según la naturaleza del niño. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tipo de ciudadanos tenemos? ¿Tenemos ciudadanos maduros? Ciudadanos, y yo me lo pregunto porque si tenemos ciudadanos que somos capaces de escribir una nueva constitución, pero no somos capaces de quedarnos en casa porque estamos viviendo una pandemia, me pregunto si somos personas adultas en nuestra madurez o tenemos un comportamiento más bien infantil. Entonces, tú observas en la ciudadanía que, no sé si te acuerdas, distribución de Gauss, tienes un pequeño porcentaje que es bastante maduro dentro de la ciudadanía, tienes una gran masa que es medianamente madura y tienes otro pequeño grupo que es absolutamente inmaduro. Y si tú observas hoy día el comportamiento, hay que apelar a esa gran masa, ¿ya? Y hay que darle los espacios para que puedan ir madurando y creciendo. Hoy día creo que en la ciudadanía vemos comportamientos de todo tipo, porque el vandalismo que observamos claramente no es de personas maduras. Cuando vemos una manifestación masiva pacífica como aquella que tuvimos el año pasado, tú ves una gran masa que sí es bastante más madura. Y cuando tú ves gente que es desprendida, que es capaz de aportar, hacer aportes que son realmente sobresalientes, no solo en la sociedad chilena, sino en el mundo, tú ves que hay gente que es sabia, sabia. En la sociedad vemos de todo y por lo tanto no sé si para esta sociedad nuestra lo más adecuado sea realmente la democracia. Pero en fin, la democracia está instalada y no la cambiaría por otra cosa. Creo que es lo que hay que seguir impulsando. Pero sí debiera la democracia preocuparse de hacer que sus ciudadanos sean maduros, ¿ya? Porque a la medida que los ciudadanos seamos maduros, vamos a ser mejores fiscalizadores, gente que va a reclamar con mayor conciencia, gente que va a hacer que las cosas se hagan de mejor manera, no vamos a alimentar el populismo de nuestros líderes y la cosa se va a ordenar. Hoy día tenemos un problema y ese problema, como digo en el libro, es una frase, a veces el problema no es del chancho, sino de quién le da la flecha, ¿ya? Entonces, si nosotros cambiamos el tipo de flecho, vamos a tener otro tipo de gobernantes también. Y el que alimenta es el votante, ¿a eso te refieres? El votante, sí. Y el votante y el no votante, porque somos todos ciudadanos, no todos van a votar, ¿ya? Pero somos todos ciudadanos, todos mandamos un tweet de vez en cuando o sintonizamos un canal y eso refleja un rating, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, hay responsabilidad en los que votan, dependiendo cómo votan, por quién votan, y también hay los que se abstraen de participar y no votan, con la típica frase que uno escucha mucho, ¿qué saco yo con ir a votar si yo mañana tengo que seguir trabajando? Cosas así. Como si ir a votar significa que alguien te va a entregar algo para que seas millonario y no trabajes un día más el resto de tu vida. Sí. Parece que hay, yo siempre he pensado que de repente hay como una especie del germen de la corrupción en todo eso, porque hay cierto segmento de los votantes que dice, bueno, yo voy a votar por el que me dé más. Y ese darme más parece que está solamente vinculado con el interés particular del individuo y no con lo que le haga bien a toda la sociedad.
En ese Sí. contexto, Rodrigo, ¿qué opinas tú, para cerrar este punto, porque te quiero preguntar también sobre tu propuesta en materia de salud pública y privada? ¿Qué opinas tú de la idea de rebajar la edad para ejercer el derecho a sufragio que se ha estado planteando por algunos sectores de izquierda especialmente, para que puedan votar los jóvenes de menos de 18 años? Creo que se está pensando que los jóvenes puedan votar desde los 16 años. En el contexto de lo que estás comentando, ¿qué te parece esa idea? Mira, a priori, todo hay que analizarlo, soy contrario a esa idea. Ya hoy día la gente, recién te estaba comentando que me parece que podríamos estar más orientados a menos maduro de lo que realmente la democracia funcione mejor. Entonces, bajar la edad para gente que es aún más inmadura no me parece que sea no me parece que eso pueda dar un buen fruto más adelante. Yo no bajaría la edad, mantendría la edad y lo que haría sería hacer que la gente de hoy, de 18 años y más viejos, sean más maduros, menos ideológicos, más reflexivos, más comprensivos del otro, etc. No puede ser que nosotros tengamos una elección y unos se sientan que ganaron y otros se sientan que perdieron. Cuando nosotros elegimos al mejor, todos ganamos. Y cuando nosotros elegimos al que no era el mejor, todos perdemos. Muy buen Entonces, punto. debiéramos sentirnos un poco más unidos, de entender si elegimos al mejor o no, y sentirnos todos ganadores o todos perdedores. Perfecto. Rodrigo, sin ánimo de cambiarte de tema, porque son muchas las cosas que tú hablas en tu libro, dentro de lo que me llama la atención, la verdad que todo me llama la atención, tú también haces algún desarrollo respecto del sistema de salud, porque yo tengo 50, siempre se me olvida la edad que tengo, creo que tengo algo más de 50. Convenientemente, ¿ah? No, si tengo mala memoria, Rodrigo, la verdad. La verdad, me pongo a sacar la cuenta. Cuando nací, me pongo a contar, hasta que saco la edad. Eh, y yo he crecido viendo, por ejemplo, filas en los consultorios para atención pública. Hoy día no son filas, sino que son números que tú lo puedes pedir por teléfono, pero si no eres el primero en llamar a las 6 de la mañana, a las 6 con 2 minutos ya los 10 números que habían disponibles no están disponibles. Y uno ve otros problemas que son como permanentes en la sociedad. Y pasa un gobierno, pasa otro, todos dicen que lo van a solucionar y no se soluciona. Entonces, yo comulgo mucho con esa idea que tú has planteado de que la culpa no solamente la tiene el chancho, sino que el que da el afrecho, porque hoy día todo el mundo, por ejemplo, quiere crucificar a Sebastián Piñera y, por ejemplo, en él muchas veces se reflejan todos los males de la actual sociedad. Sin embargo, quizás muchos de los que votaron por Piñera o los que votaron por otro gobernante permitieron también con esos votos que la falta de resolución de los problemas siguiese siendo permanente. Entonces, hay una responsabilidad política, por supuesto, de los gobernantes por lo que hacen y por lo que no hacen. Sin embargo, muchas veces uno ve que no hay contenido en las discusiones y sin embargo tu libro tiene la virtud de ofrecer unos contenidos, unas soluciones. No va a ser yo el que diga si está en lo correcto, no, yo le invito a la gente a leer el libro, pero tú tienes la valentía de hacer propuestas. ¿Cuáles son las propuestas básicas que tú haces, por ejemplo, para enfrentar de una vez por todas los intermitentes y permanentes problemas de acceso a la salud en Chile? Que si hoy día uno no es millonario o no tiene un extraordinario plan, un cáncer, una enfermedad terminal, una enfermedad rara, no solamente te puede matar, sino que además puede dejar a tu familia en la ruina. Bueno, mira, como coach, además de ingeniero, miro esto en términos de incentivos, ¿ya? Porque según los incentivos que tú pongas, las conductas que vas a tener. Entonces tú hablas del acceso a la salud, pero lo que tú te estás refiriendo es al acceso a una clínica o un hospital. A prestaciones. A prestaciones de medicina. Las prestaciones de medicina no son salud, ¿ya? Son una ayuda para restituir la salud cuando tú la has perdido, ¿ya? El cuerpo humano está hecho para estar siempre sano. El cuerpo humano se sana solo. Si tú te haces una herida, el cuerpo humano se recupera solo. Si el cuerpo humano tú lo alimentas bien y no lo estresas, el cuerpo humano no tiene por qué enfermarse, ¿ya? Si el cuerpo humano se enferma es porque lo estresamos con malos pensamientos, con trabajos que no nos gustan, con relaciones tensas en lo laboral, en lo político, en lo familiar, ¿ya? El estrés es origen de, no sé, voy a tirar un número, 80% de nuestras enfermedades. Y hay un 20% que tienen que ver con condiciones genéricas, condiciones ambientales y otro tipo de cosas. ¿Las ciudades actuales, Rodrigo, enferman? Pero por supuesto, ¿Cierto? enferman la familia, enfermamos los papás a nuestros hijos, ¿ah? Los psicólogos te dicen, cuando el niño está enfermo hay que tratar a los papás, no a los hijos,
Ya cuando un empleado está enfermo hay que tratar a los empleadores más que y a los colegas más que al empleado. ¿Tú estás viviendo en región ahora? ¿Viviste alguna vez en Santiago? He vivido casi todo, viví 10 años en Santiago, luego 10 años en Aysén, y después el resto me viví en Santiago y ahora me acabo de mudar nuevamente a provincia, estoy viviendo acá en la Araucanía. ¿Y el ambiente de Santiago? ¿Es un ambiente para vivir sanamente? Tú puedes construir el ambiente para vivir en cualquier lado. Evidentemente que Santiago es un ambiente más estresante porque todo es mucho más rápido, ¿ya? En provincia tú encuentras esta moda que se llama el slow life, que ellos acá se vive en forma natural porque la vida en provincia es más lenta, ¿ya? Pero en general en los países desarrollados donde se vive mucho estrés está esta moda que aquí se da en forma natural en provincia. Y en Santiago también la puedes construir porque las buenas relaciones no es algo que haya que ser millonario para tenerlas, para llevarte bien con tu señora, con tu marido, con tus hijos. En lo laboral no se requiere dinero, se requiere saber cómo construir buenas relaciones, se requiere saber conversar. Esto que vemos entre los políticos y los bandos opuestos que se gritan, también ocurre en lo laboral, también ocurre en la familia. Y nosotros podríamos hablar realmente de salud, ¿ya? No estoy hablando de prevenir la enfermedad, porque si tú hablas, el Ministerio de Salud lo que tiene es prevención de la enfermedad, ¿ya? Entonces, para mí no es un Ministerio de Salud, es un Ministerio de la enfermedad, porque se enfocan en la enfermedad. Si tú ves los indicadores del Ministerio es cuánta gente se atiende, cuántos son las listas de espera. Todo está enfocado en la enfermedad. Lo que ellos tienen son enfermedades. Lo que se conoce como la medicina curativa. Sí, y cuando hablamos de salud, no existe un Ministerio de Salud, un ministerio que hable del deporte, que hable de incentivar a los empleadores a generar gratos ambientes. Imagínate tú que las empresas tuvieran, no sé, un descuento de impuestos, ¿ya? O un no agravamiento de impuestos si su ambiente y sus climas laborales fueran buenos. ¿Cuánto nos ahorraríamos en médicos, ¿ya? Y en salud y en prestaciones de salud, ¿ya? Si en los colegios a los niños, cuando nosotros fuimos niños, y a los niños actuales se les enseñara a conversar. Tú sabes que las conversaciones están tipificadas, hay conversaciones de coordinación, conversaciones sobre conversaciones, hay tipos de conversaciones y hay indicaciones de cómo desarrollar cada tipo de conversación. Y hay maneras de resolver conflictos dentro de las conversaciones. Las conversaciones son curativas, pero nosotros tenemos discusiones que son enfermizas. Entonces, todo eso tiene que ver con el Ministerio de Salud que no existe. Si nosotros tuviéramos realmente un Ministerio de Salud, no tendríamos la cantidad de enfermos que tenemos, no tendríamos una farmacia en cada esquina. Entonces, no tendríamos que pagar ni gastar gran parte de nuestro presupuesto en medicamentos ni en medicina. Y tendríamos la disponibilidad y la lista de espera desaparecerían para atender a los que sí requieren realmente recuperar su salud porque tienen un cáncer o tienen cosas que son graves y que no tienen que ver con el estrés. ¿Me entiendes? Pero si abuelo de pájaro, he visto algunas estadísticas, solo un 20% de las personas que se enferman tienen enfermedades que yo voy a decir reales. El 80% son temas que tienen que ver con malos hábitos alimenticios y con malos hábitos de trato, de vínculo. ¿Ya? O sea, es cuestión de ver cómo han crecido las enfermedades de carácter psicológico o psiquiátrico, en las licencias, por ejemplo, pero por ojo, estrés. que el estrés, tú lo piensas como algo solo mental. El estrés produce problemas estomacales, el estrés puede producir todo tipo de desequilibrio y que requieren incluso cirugías más adelante. Hay una cuestión psicosomática también. Psicosomática que termina siendo 100% física. Ahora, parte eso psicosomático y termina físico. Yo comparto mucho tu diagnóstico. Yo a mi historia de vida no he ido nunca al médico prácticamente. O sea, uno dice, porque uno trata de tener un hábito de vida sano. Y tú lo estás enfocando esto desde la labor de lo que hace y lo que no hace el Ministerio de Salud, que es un ente público. Pero, ¿cómo anda la ISAPRE? Donde hay más recursos, donde la gente paga una mensualidad importante. Ahí cuento una anécdota en el libro que voy a omitir a la ISAPRE, pero en mi labor de coach vi que una ISAPRE tenía una fundación que precisamente promovía la vida sana. ¿Ya? Y dije, qué bien, promueven la vida sana y con eso se ahorran que sus afiliados usen mucho los recursos médicos y ellos obviamente lucran más. Y me acerqué a esta ISAPRE porque vi que el mensaje que ellos mandaban tenía una pequeña contradicción. Entonces yo dije, oye, si ellos quieren producir gente sana, podrían eliminar este problema de comunicación que tienen. Y me acerqué a ellos. Y la persona con que estuve hablando, viendo este tema, me dice, mira,
La verdad que no estamos muy preocupados de eso porque la verdad que si nosotros somos un grupo, ¿ya? Y tenemos ISAPRE, pero también tenemos clínicas, así que si no cobramos por acá, cobramos por el otro lado. Y yo me quedé plop, dije, bueno, de eso se trata la medicina. O sea, cuando nosotros nos desenfocamos de la verdadera salud, ¿ya? Y descuidamos estos temas, entramos al mercado puro. ¿Y el mercado puro qué hace? Incentiva que estemos más enfermos, porque esa es la manera de vender más. Así de simple. Hoy día, realmente por la salud no se ha hablado. No se ha hablado de la salud. Una verdadera salud tendría que partir por la educación. Está totalmente ligada a la educación escolarizada, que depende del Ministerio de Salud, y a la educación no escolarizada. No es posible que nosotros tengamos teleseries que lo único que hacen es transmitir problemas. Por ejemplo, y en las teleseries podrían ser una instancia de educación no escolarizada en que la gente, por ejemplo, en las teleseries aprenda a conversar y tú imites y aprendas a conversar y aprendas a resolver tus problemas en tu casa porque lo viste en la teleserie, cómo ellos resolvían sus problemas. Pero no, aquí vemos malas conversaciones entre los políticos. Entonces, toda la educación es a destruir, estresar, enfermar, etcétera, etcétera. De un círculo vicioso. No estamos en un Estamos círculo virtuoso. conversando, estamos conversando hoy día con Rodrigo García Triat, ingeniero civil, autor de Si yo fuese presidente, y estamos tratando de conversar sobre algunos de los temas de este libro de más de 200 páginas, muy interesante, donde Rodrigo se atreve a hablar de un montón de temas públicos, sociales, y da también sus ideas de cómo enfrentarlos. Rodrigo, tú además, de esta última parte ya de esta conversación de hoy, has planteado no solamente temas de fondo, como lo que estamos hablando ahora, y que me encantaría que pudiéramos en otra ocasión poder tratar con mayor tranquilidad otras áreas, porque tú te refieres a todo en tu libro. Pero también planteas lo que yo le llamaría un mecanismo, una forma de gobernar, más allá de cuál es la decisión final que se toma, sino que cómo llegamos a esa decisión. Y tú has planteado una especie de gobierno ciudadano, una metodología, un sistema a partir del cual la gente pueda participar, quizá hoy día usando también las tecnologías, algo que no se podía hacer hace 50 o 100 años, de tal manera de que las voluntades confluyan, haya diálogo y se llegue en algún momento a la mejor solución. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, ¿qué es esto del gobierno ciudadano que planteas? Bueno, hoy día tenemos nosotros una democracia que se supone que es representativa, o sea, tenemos representantes en el Congreso, ¿no es cierto?, y en el Ejecutivo que nos representan. La verdad que pocos nos representan, o sea, nos piden el voto cada 4 años, tú vas el voto y después ellos empiezan a interpretar tu voto. Y ellos dicen de un lado y de otro, ¿no es cierto?, que el voto del ciudadano significa que ellos quieren que yo haga tal cosa, sin volver a preguntarte nada. Y ellos empiezan a hacer unas interpretaciones que son realmente de locos cuando eres ciudadano y lo escuchas. Aquí lo que estoy diciendo ya que la democracia no es efectivamente representativa, y existen hoy día las tecnologías que nos permiten a nosotros participar, bueno, deberíamos nosotros empezar a participar. No existe ninguna razón para que si se está revisando una ley en el Congreso, ese articulado se pueda colocar en Internet y todos los ciudadanos votemos diariamente, semanalmente, mensualmente, con la frecuencia que sea, por cada uno de los articulados. Nosotros podemos hacer eso. Entonces, aquí, la idea es mucho más elaborada que lo que estoy diciendo, Claro. obviamente, pero por simplicidad lo estoy planteando solamente así. Pero nosotros podemos ir votando por cada cosa, ¿ya? Y nosotros podemos también en una plataforma tecnológica poder incluso plantear muchas más leyes que se discuten en el Congreso. Hay un montón de necesidades que no están cubiertas en el Congreso y la gente podría proponer los temas, se podrían armar estos comités, ¿no es cierto? Comisiones. Comisiones que van revisando estos temas, van proponiendo articulados y después son votados por toda la ciudadanía. Y como Internet y el mundo electrónico es mucho más rápido, y lo vivimos esta cuarentena, en las reuniones, uno pasa de una reunión a otra sin tener que trasladarse, etcétera, etcétera, es mucho más rápido. Nosotros podríamos generar leyes, perfeccionar las leyes mucho más rápido. A mí me tocó participar en un proyecto de ley, que hoy día es ley, y me di cuenta que los parlamentarios en general no conocen los temas específicos. Ellos conocen de hacer leyes, pero no conocen de cada tema. Entonces ellos son bastante ignorantes cuando hay una problemática nueva. Y fíjate que si la ciudadanía participara de estas cosas, los que están afectados por el problema son los que más saben del tema.
y ellos podrían participar y proponer leyes y argumentar, porque una cosa es la otra y el resto de los ciudadanos podríamos sencillamente votar. Entonces, cuando yo hablo de una sociedad participativa, estoy hablando de eso. Ese ejemplo fue del poder legislativo. Del poder ejecutivo, por ejemplo, ahora se está empezando a discutir sobre el presupuesto. ¿Por qué no puede estar el itemizado completo del presupuesto en Internet y que cada ciudadano vaya diciendo a este un poquito más, a este un poquitito menos? Y que también los ciudadanos vamos a aprender, porque resulta que cuando tú quieres, yo quiero más para, qué sé yo, los niños del Sename. Chuta, algo le tengo que quitar, ¿a qué se lo quito? Porque hay un presupuesto que hay que cumplir. Entonces yo como ciudadano aprendo que la plata no es infinita, que los recursos hay que priorizarlos, ¿ya? Y también el gobierno aprende, chuta, estas son las reales necesidades de la ciudadanía, y no vemos acá una pelea entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no es cierto?, donde hacen continuos gallitos tratando de interpretar y creerse nuestros defensores, ¿no es cierto?, y hacer promover sus intereses particulares, digamos. Y esto, te doy ahora un ejemplo del Ejecutivo. Puedo dar un montón de ejemplos participativos. Por ejemplo, la educación. ¿Por qué el colegio privado o público? Aquí yo no me voy a meter el tema de si las cosas deben ser privado o público. Si quieres, estamos brevemente en eso, pero hay un colegio. Ese colegio, privado o público. ¿Por qué el Estado va a decidir la educación de mi hijo? ¿O por qué un sostenedor va a decidir la educación de mi hijo? Yo quiero decidir la educación de mi hijo. Entonces, al colegio al cual asiste mi hijo, yo como apoderado debo tener algún tipo de diferencia. Entonces, los centros de apoderados deben, de alguna manera, cogobernar, ya sea con el sostenedor o con el Estado, en ese establecimiento. Yo estoy de acuerdo que si tenemos un Ministerio de Educación que es especialista y sabe de políticas de educación, etcétera, él emite recomendaciones a nivel nacional y emita planes para que los colegios se puedan guiar a través de eso y él tiene los expertos. Pero en la última milla, en mi colegio, donde estoy en una zona especial, donde la sensibilidad es algo en particular, y donde yo quiero una educación especial para mi hijo, en los apoderados tengamos algo que decir. Hoy día, cuando hay un paro, por ejemplo, de profesores, el diálogo es entre el ministro de Educación y los estudiantes. ¿Y los papás dónde estamos? No, si un colegio se quiere parar, eso es un tema entre los apoderados y los estudiantes. No es un tema del Estado. El Estado dará las recomendaciones sobre las materias de estudio, pero el cómo se gobierna el colegio es una materia entre el sostenedor o el director, ¿no es cierto?, y los apoderados. Nosotros los apoderados hoy día estamos ausentes de todas estas paralizaciones. Nosotros tenemos que gobernar los colegios de nuestros hijos. Lo cual es bastante extraño el tema de los paros de los liceos de educación media, porque estamos hablando de jóvenes que en su mayoría son menores de edad y sin embargo toman decisiones que de alguna manera van a marcar su futuro, y tal como tú dices, los padres parece que están totalmente ausentes. La manera en que se gestiona eso permite el populismo. Entonces finalmente los colegios están tomados por ideologías, ¿ya? Y se resuelven en base a ideologías, no en base a una mejor educación. Si los padres gobernáramos sobre los colegios, sería otro el tema y nosotros podríamos intervenir en eso y ya no sería paros nacionales, serían colegio a colegio según la necesidad de cada uno y se resolvería localmente. Esto hay que descentralizarlo. Entonces, aquí te estoy dando un ejemplo de cómo descentralizar la educación manteniendo una directriz nacional. Hace poco se supo, por ejemplo, de algunas denuncias por el amañamiento o la manipulación de las votaciones en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Uno puede observar que en distintas instancias, bueno, los parlamentarios invitan a comisiones, a expertos, me consta, he estado alguna vez en el Congreso en mis labores como miembro de ODECU. De hecho, el Senado tiene una página que no sé si ahora estará operativa, yo alguna vez la vi, se llama Senado Virtual, donde ponen, la conozco. Ponen sus proyectos, la gente puede votar. Sin embargo, hay un problema en todas esas instancias que te he mencionado, especialmente en las comisiones o Senado Virtual, incluso en estos consejos consultivos que se han armado a partir de la existencia de la ley 20.500 de participación pública, participación ciudadana en la gestión pública, que dio origen a un montón de consejos consultivos en organismos públicos, ministerios, en fin. Uno de los problemas que tienen estas instancias es que no son vinculantes. Todo lo que pueda decir el experto en la comisión parlamentaria, todo lo que puedas decir tú cuando te metas en la virtual y votar por una determinada disposición legal que se está proponiendo, queda sujeta a la apreciación del parlamentario y por supuesto quedamos todos sujetos entonces a la cultura, la educación, el conocimiento que ese parlamentario tenga.
En el modelo que tú estás planteando hoy día, Rodrigo, estamos hablando de algún tipo de efecto vinculante de estas decisiones y más que eso, hoy día tú estás trabajando con alguien o ya están planteando la existencia real de esta plataforma. ¿Cuál es la forma que tú ves que se le debería dar o si tal vez nos cuenta que ya están haciendo algo concreto en que exista este mecanismo que alguna vez y que alguna vez se avance que sea vinculante? Sí, bueno, el poder está, lo dijimos hace un rato, pocos gobernando a muchos, ¿ya? Y cuando tú democratizas las decisiones y las propuestas en una plataforma, estás hablando ya que esos pocos coordinan, ya no tienen poder, coordinan la decisión de muchos para esos mismos muchos, ¿ya? Por el pueblo y para el pueblo, como alguien dijo alguna vez. Entonces, eso significa devolverle el poder a la gente, ¿ya? Creo que eso va a terminar siendo una lucha, pero primero hay que dar los pasos, primero hay que tener esa plataforma, que ya estamos avanzando en eso. Eh, Eso tiene que, primero, salir de un grupo de personas y ser alguna cosa masiva, generar una cultura, tiene que ser parte de nuestra cultura, y cuando eso llegue a ese nivel de madurez, recién entonces va a poder ser vinculante. No puede ser vinculante antes, salvo que esta iniciativa surgiera del gobierno, lo cual sería muy bueno, pero no lo veo. Es algo que yo le propuse al gobierno alguna vez, pero no lo han tomado. Pero si surgiera el gobierno podría democratizar, ¿ya? En vez de Porque estar para, negociando con el Parlamento, estar negociando directamente con los ciudadanos. Porque para las elecciones pasadas, Rodrigo, creo recordar que el gobierno, que en el fondo actúa como ejecutor de una política estatal, hay que distinguir a veces que es ideal que tengamos políticas estatales de Estado y no solamente iniciativas de gobierno de turno. Me pareció haber visto, Rodrigo, y quizás tú lo sepas más, una iniciativa de, no sé si del CERVEL, no sé de quién, donde se suponía que iban a estar todos los candidatos. ¿Ah? Y los candidatos iban a poder ahí poner sus propuestas de gobierno y la gente podía interactuar con ellos, preguntarle cosas, en fin, que es un poco una forma de profundizar la democracia. Y hay otro tema re importante que en Chile parece que todavía pasa colado, pasa piola, y es que las propuestas que hacen los candidatos pareciera que no hay forma de cobrarse al día de mañana. O sea, si yo digo hoy día como candidato que va a hacer tal cosa y después cuando llego al poder hago exactamente lo contrario, nadie me pasa una cuenta. ¿Qué sabes tú de ese tipo de iniciativa? Porque me imagino yo que por algún lado podemos partir en este proceso que parece que igual es largo. Mira, no conozco esa iniciativa, pero por ahí va la cosa. O sea, en el fondo es no solo votar cada 4 años, ojo, sino que es votar con bastante mayor frecuencia y sobre cada tema. O sea, yo participo en mi colegio, yo participo en la promulgación de leyes de los temas del cual tengo algún aporte que hacer, yo participo en distintos aspectos de la vida cotidiana. Yo fiscalizo en mi empresa, yo fiscalizo en la calle, y hoy hay un hoyo acá, yo fiscalizo en lo que estoy viendo. Hoy día la población es muy pasiva, entonces necesitamos un fiscalizador, necesitamos un alcalde, necesitamos un parlamentario, necesitamos un montón de cargos que realmente no necesitamos. Si somos ciudadanos, nosotros lo podemos hacer. Y lo que necesitamos es una herramienta que nos permita hacerlo. Fíjate que el gobierno, el Estado, tiene nuestro mail, nuestro tweet, nuestro celular. Ellos nos podrían comunicar sobre los beneficios sociales que hay, nos podrían notificar sobre las medidas que se están tomando, nos podrían notificar de todo. El gobierno a mí nunca me ha mandado un mail para comunicarme nada, nada. Y hay cosas que las cuales yo podría haber usado, ahora por ejemplo, todo lo que se está haciendo respecto a la pandemia, respecto de beneficios o respecto de las cuarentenas que hay que cuidar, o respecto de cómo debo cuidarme, nunca he recibido un mail. A lo más hay una municipalidad, ¿ya? Que sí manda mail y dice, oiga, ojo, en nuestra comuna están aumentando los casos, ¿ya? Así que les pedimos por favor que se mantengan en casa. Una municipalidad me ha mandado mails, O sea, pero WhatsApp. Pero el resto, fíjate que las tiendas comerciales conocen mis gustos y me mandan ofertas según lo que yo compro. ¿Ya? Las tiendas comerciales me bombardean con información. Las tiendas comerciales, a quienes yo no he autorizado a que me den información, me mantienen mucho más al tanto y me hacen participar. Y mi gobierno, ¿ya? Mi gobierno, mi Estado, no me refiero a este gobierno en particular, mi gobierno como chileno, ¿ya? No me comunica nada. ¿Por qué? o sea, tal vez el ejemplo, la excepción vendría siendo este año, el Servicio de Impuestos Internos envió un correo masivo, yo recibí el mío,
donde me decían qué hacían con mis impuestos. Perdón, pero eso no es masivo. Sí, no, eso te lo voy a aclarar, claro, que o sea, la iniciativa era masiva, pero la información era individual. Eso es como contribuyente. Claro. En tu calidad de contribuyente, de haber pagado impuestos, te lo informaron. Y eso yo también lo recibí. Y es solamente porque, bueno, tú sabes que la televisión, nuevamente un gran fiscalizador, salía mucho en la comparación con otros países donde ese mail se manda hace años. Claro. Entonces decidieron mandarlo. Me pareció un gran avance, ¿ya? Pero eso es a los contribuyentes, no es a los ciudadanos, y no tiene la masividad y no tiene la creatividad de mandarlo sobre todo, cada aspecto que hay sobre la vida ciudadana. Yo lo digo siempre, mira, Rodrigo, yo siempre trato de ver el lado sí, positivo. el lado positivo. El vaso medio lleno más que medio vacío, o sea, me pareció bien. De hecho, yo casi no lo leo, y después por curiosidad lo abrí, y me llamó mucha atención de que era bastante personalizada la información, porque indicaba todos los impuestos que uno había pagado y te indicaba más o menos qué porcentaje o qué cantidad de esos impuestos se habían gastado en una u otra cosa. Entonces, me pareció un esfuerzo notable que obviamente no para ahí, sino que tendría que ser mucho más como lo que tú estás mencionando, porque claro, efectivamente las casas comerciales que siguen nuestro hábito a través de las redes sociales, nos espían algunos, los más paranoicos, nos espían en las redes y saben. A mí esa cuestión me tiene sin cuidado. Yo cuando ando buscando la nueva lavadora, me encanta que de repente me aparezcan los avisos de lavadora, porque me facilita la búsqueda. Yo decido qué es lo que compro, qué es lo que no compro. Pero tienes razón de que el Estado podría ser un poquito más proactivo e ir más hacia los ciudadanos con la información útil, necesaria, y más hoy día cuando tenemos una convergencia de tecnología con la clave única del Estado. Hoy día uno mete el root de una persona en un sistema que cada vez está más comunicado a los sistemas, y uno puede saber todo de una persona, dónde vive, su correo, y por lo tanto se puede hacer un mailing, envío masivo de correo, pero ya con contenidos mucho más útiles que una simple promoción de una casa comercial. Podemos participar en la creación de leyes, podemos participar votando por todo. Fíjate que nosotros podemos revisar nuestras platas con el banco, y para eso es seguro, podemos pagar nuestros impuestos y para eso es seguro, pero no es seguro para votar. Qué raro. Cuando es más delicado el tema de las platas. O sea, el voto electrónico es una cosa muy segura si se hace seriamente. ¿Ya? No tiene por qué ser... Porque ha habido chascarros muy fuertes también. Sí, porque han invertido poco. ¿Ya? La seguridad en Chile es un tema bastante débil, lo vemos continuamente, ¿ya? Pero es por un tema de inversión, no por un tema de que las tecnologías no sean seguras. Hacer las cosas a media. Rodrigo, estamos terminando esta conversación. Espero poder conversar contigo en otra ocasión sobre más temas. ¿Qué mensaje le querrías dar hoy día a la ciudadanía respecto del actuar político, del compromiso que los ciudadanos deben tener con el Chile de hoy y del futuro? ¿Qué es lo que más te gustaría encargarle a la gente desde el punto de vista de la participación ciudadana, con últimas palabras de despedida de esta grata conversación? Sí, mira, un poquito del rol de coach, ¿ya? Echarle la culpa a terceros no nos ayuda a mejorar nuestra vida, ¿ya? Eso es lo individual, en lo familiar, y como país también rige. Así que echarle la culpa a los que protestan, o echarle la culpa al gobierno, al Congreso, a los políticos, no nos sirve. Aquí lo que sirve es que cada uno nos hagamos responsables y exijamos nuestra participación y participemos, ¿ya? Y participemos. Es la única manera que podamos mejorar a nuestro país y nuestra familia y nosotros mismos en lo individual. Así que si tengo algo que decir es participemos. Todos podemos cooperar en algo. Entonces, miremos nuestro entorno y veamos cómo podemos participar en nuestra comunidad, en nuestro colegio, en aquellos ambientes, en nuestra empresa, en nuestro supermercado, en los ambientes donde participamos para hacer las cosas mejor. No podemos pretender y pedirle a un gobierno que haga las cosas mejor o a los políticos que hacen las cosas mejor si nosotros en lo pequeño tampoco estamos cumpliendo. Tú ves que es fácil reírse, y yo también me río mucho de los memes cuando vemos los chascarros de los políticos, ¿no es cierto? Pero cuando vemos que un ciudadano no es capaz de dejarle la pasada en auto a otro, o se atropellan en la calle, o se desesperan por tomar algo que daba uno y son o varias personas las que lo quieren, y no nos respetamos. O sea, si queremos que los grandes respeten en lo mucho, nosotros tenemos que también respetar en lo poco. A participar. Un mensaje entonces de mucho compromiso y responsabilidad.
Así estamos terminando esta interesante, entretenida entrevista con Rodrigo García Trías, ingeniero civil, autor de Si yo fuese presidente, más de 200 páginas donde analiza la contingencia, filosofa. Yo te dije, Rodrigo, que me parecía que era muy filosófico tu planteamiento. Creo que es un texto de una lectura casi obligatoria si queremos realmente compartir ideas, conversarlas con otros y avanzar en un camino de mejoramiento público-social. Les quiero agradecer a todos los espectadores la asistencia, la audiencia semanal a los programas de estudiociudadano.cl. Si tienes algo que contarnos, algo que decir, escríbenos a nuestro correo contacto@estudiociudadano.cl. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook, y este espacio está abierto para el diálogo social y público como el que tenemos hoy día y hemos tenido con la grata entrevista a Rodrigo García. Me despido de ti, Rodrigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Alejandro, ¿Sí? Si me permite un segundo, el libro, bueno, está físico en forma impresa, se encuentra todavía en algunas librerías, pero si alguien lo quiere descargar en PDF, está en Facebook, Si yo fuese presidente, ahí pueden encontrar un link para poder descargarlo en PDF. Lo vamos a linkear también entonces junto con el artículo que acompaña esta grabación, Rodrigo. Así que va a estar disponible entonces para que la gente pueda acceder al acceso directo que tú tienes disponible en tu Facebook. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos.